defender los intereses de los ciudadanos. Basta ya de corrupción, adelante Belaúnde es tu mejor opción. Basta ya de corrupción, adelante Belaúnde es tu mejor opción. Adelante, pa' que mi Perú se levante y adelante. Basta de corruptos atorrantes y adelante, pa' que tu dinero te alcance adelante. Vamos a votar adelante. Es un partido moderno, sincero, confiable, con cambio y sin robos. ¿Por qué? Porque la gente confía, nos quiere y prefiere así. Es un partido moderno, sincero, confiable, con cambio y sin robo. ¿Por qué? Porque la gente confía, nos quiere y prefiere así. Adelante, pa' que mi Perú se levante y adelante. Basta de corruptos atorrantes y adelante, pa' que tu dinero te alcance adelante. Vamos a votar adelante. Oye, este 2011, vota por la carretera, por Rafael Belaúnde, que nos vamos para adelante. Vamos a votar adelante. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Adelante es el Camino. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, un gusto nuevamente de estar con nuestros televidentes. Hoy día tenemos a un invitado que es el candidato con el número 2 por Junín, William Mesarina. Es un invitado doblemente porque él no es un afiliado de nuestra organización, sino que lo invitamos porque es un hombre que se dedica a la ciencia y a la docencia. Y también tenemos, creo que, posibilidad de comentar la lamentable renuncia de Manuel Rodríguez Cuadros, candidato de Fuerza Social a la presidencia de la República. Así es. El embajador Rodríguez Cuadros, seguramente mortificado por la falta de cobertura de los medios de la prensa, de prensa, se ha visto en la necesidad o en la urgencia tal vez de dejar la carrera electoral. Mira, yo me siento muy orgulloso de ser hijo de quien fue mi padre, Fernando Belaúnde, porque, entre otras muchísimas cosas, cuando el gobierno del general Velasco confiscó arbitrariamente los medios de comunicación y él y mi padre fue repuesto el año 80 por la voluntad popular, lo primero que hizo fue devolver los medios a sus legítimos propietarios, porque sabía que la libertad de prensa es una libertad que hay que defender, porque en el momento en que se pierde la libertad de prensa o la prensa termina mediatizada o dominada por el poder económico, las probabilidades de defender los intereses populares simplemente se desvanece. Posteriormente hemos padecido también la década del ingeniero Fujimori, en la que a través de la corruptela, de la corrupción, de la coima, se tenía comprados a los medios de prensa y los que no se vendieron, muchos de los que no se vendieron en todo caso estaban atemorizados, intimidados por la actitud mafiosa de ese régimen y entonces tenían una línea tenue nunca de oposición franca y abierta, muy pocas veces, en muy pocos casos. Pero hay otras formas más sutiles de controlar a la prensa también, que son también peligrosas, como por ejemplo proveerles de grandes contratos de publicidad, como hacen las campañas millonarias, financiadas sabe Dios por quién, y entonces el medio de prensa termina en alguna medida mediatizado, porque como uno de sus principales financiadores de publicidad termina siendo una campaña, se ven obligados a darle cobertura a los candidatos, etcétera. Y bueno, eso ha derivado, esta práctica poco sana ha derivado en el hecho de que en este proceso electoral hayan solo algunas candidaturas, es decir, aquellas que están financiadas por donaciones de transnacionales, organismos internacionales, otras traficantes de armas, otras gentes vinculadas a negocios turbios, otras a la corrupción en el pasado, en fin. Estas candidaturas han terminado siendo las que prevalecen y sus actividades son cubiertas de manera detallada por los medios de comunicación, de manera que enfrentamos un problema no tan grave, pero grave sin duda,
al que padecimos en la época en que los medios de prensa estaban doblegados por el poder del dinero y la corrupción, como en la época de Fujimori, aunque no tanto como lo estuvieron en la época de Velasco, por supuesto, pero ese es un tema preocupante y seguramente esa preocupación es lo que lo ha llevado a Rodríguez Cuadros a declinar. Nosotros no lo vamos a hacer por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos gente con la que nos hemos comprometido y que queremos llevar al Congreso y vamos a tratar hasta el último momento de lograr que lleguen al Congreso, como es el caso de William Mesarina, que es un biólogo de San Marcos. Sí, gracias. Bueno, y como hombre de ciencia seguramente encuentras en nuestro medio el problema de que es dificilísimo practicarla, es dificilísimo investigar, se investiga tan poco en nuestro país, hay tan pocas facilidades realmente para avanzar en el campo de la ciencia. Solamente, ante todo, muy buenas noches, pueblo peruano, buenas noches, jóvenes de Junín. Para hacer un solo ejemplo importante, ¿no? Cuando fui becado a un curso de posgrado en Chile para hacer estudios de ADN en bacterias, aprendí mucho en la Universidad de Chile. Es como haber aprendido a manejar una camioneta y cuando retorno al Perú ni siquiera hay una bicicleta. Esa es la gran distancia que tenemos con países que realmente desean y están en el vía de desarrollo. Nuestro pensamiento aún de un país subdesarrollado y de hecho tenemos que cambiar. Y por eso que me he comprometido con los jóvenes en Huancayo, los jóvenes estudiantes de las academias, jóvenes estudiantes universitarios, a que esta situación debe cambiar. Y si nosotros no sembramos ahora esta situación, siempre vamos a ser un país dependiente de otros. Y por eso que yo doy gracias al Partido Adelante, a Rafael Balunde, por el hecho de permitir tener en mi persona una voz en la cual quisiera cambiar nuestra situación y definitivamente la ciencia es lo que nos va a ayudar bastante a salir de este subdesarrollo. El resto es un simple paliativo. Lo que estamos escuchando la gran mayoría de los candidatos es como dar simplemente el Panadol, el paracetamol en un país que tiene graves problemas o está sumamente enfermo. Por ello es nuestra convocatoria. Así es, yo decía que, y he dicho varias veces que el problema es que acá se combaten los síntomas de una enfermedad. Es decir, cuando a uno le da una infección, le sube la fiebre y acá lo que se hace es combatirla con antalgina, pero no se combate la infección. Así es. En la política sucede lo mismo. Se plantean parches, hay candidatos que ofrecen zapatos para los escolares, desayunos, almuerzos, demagogia pura, porque al final los recursos públicos con los que se hacen ese tipo de dádivas desde el gobierno salen del bolsillo de los contribuyentes, ¿no? De manera que lo que están haciendo esos candidatos es tratar de sobornarnos con nuestro propio dinero. Si uno quiere ir a la raíz del problema, entonces tiene que tomar medidas mucho más drásticas que esos paliativos de pretender resolver los problemas con parches y ir pues a las causas. Y las causas en nuestro país son la falta de ciudadanía, ¿no? Lo desprotegidos que estamos los ciudadanos frente al Estado. Te comento, hoy día he estado en unas galerías comerciales entre Montevideo y Grau, y la avenida Grau, en el centro de Lima, y la verdad es que uno ve pues el esfuerzo que hacen estos comerciantes pequeñitos, ¿no? Y las historias que te cuentan de la SUNAT que los acosa, pero con una violencia y una virulencia pues que nunca, no se ve esa virulencia, por ejemplo, respecto a los grandes almacenes de firmas poderosas o transnacionales o extranjeras, ¿no? Es contra el pequeño empresario, ahí se ensañan, ahí sí entran con toda la furia a perseguirlos porque no tienen una licencia, los multan con multas realmente millonarias. En fin, hay como un desprecio hacia nuestra gente, ¿no? De parte del Estado. Hay genuflexión frente a los extranjeros, frente a los que vienen de fuera, que está bien que vengan y ojalá que sigan viniendo, trayendo su dinero e invirtiendo. Pero ¿por qué ese trato casi discriminatorio, diría yo, con nuestra gente, ¿no? En el caso de Junín, hay un tema que yo quiero tratar porque a mí me interesa muchísimo. Junín sí es un departamento que tiene mal que bien sus accesos adecuados como para acceder al mercado, excepción hecha
de la carretera de Huancayo, Chupaca, Lunahuaná, que le pusieron una carpeta de asfalto hace un año y que creo que está, Ya se está en destruyendo, ruinas. ya se está destruyendo. Ponen pues una carpeta Así solamente es. para cobrar, para justificar la contratación del contratista. Así es. Eso no es solución. No es solución. Justamente muchos candidatos dicen, bueno, voy a construir esta más carretera, más acceso, ¿no? Pero al final, y cuando lo quieren cumplir, lo hacen tan pequeño el asfalto que finalmente se va a arruinar. Y todo lo echan al clima, que no, que la lluvia. Bueno, que- pero que- en Europa llueve, Así en es. Estados Unidos llueve y Entonces, las carreteras son casi eternas. así es. Entonces, ahí eso es importante, que nuestra ciudadanía pues responde y despierte, ¿no? ¿De dónde nos engañan a nosotros? Nosotros no somos ciudadanos de segunda categoría. Es necesario pensar y reflexionar nuestro voto para poder elegir a la gente de bien, a la gente confesa y la gente que tenga pues ese deseo de servir a nuestra población. Es más, ningún ciudadano es un ciudadano de segunda categoría, pues, ¿no? O sea, creo que Obviamente, no lamentablemente debiera pensar serlo. en ese... No debiera serlo, Exacto. pero el trato Lamentablemente discriminatorio que el del gobierno cual yo tenga me he ese informado trato es en esta un campaña es problema. increíble, ¿no? Ahora, regresando al tema de la ciencia, William Vivanco, que ojalá pueda venir en algún momento a este programa, estudió o trabajó mucho tiempo en Nueva Zelanda tratando de adaptar pastos para las zonas altoandinas, ¿no? Variedades de pasto que son mucho más nutritivas que los pastos naturales que crecen en nuestro altiplano, para mejorar la calidad del ganado. También me ha hablado a mí de la posibilidad realmente de hacer mejoras a través de la inseminación artificial, etcétera. Pero hay un tema también que es muy importante, porque no todo es economía campesina en la sierra. Hay mucha minería en la sierra y los desmontes, los relaves, en fin, pueden ser bacterianamente tratados para, digamos, aminorar su impacto negativo en el medio ambiente. ¿Algo de eso has hecho Ese o es conoces? el proceso de lixivación bacteriana. Es lo que en el contexto biológico lo llamamos nosotros bioremediación. ¿Es factible? Claro que es factible. Es cuestión de decisiones nada más. Pues yo digo que en nuestra región no existe realmente liderazgo. Hay intereses de personas, de grupos, etcétera, de dar solución a nuestros problemas, ¿no? Fíjese el problema de Don Ran que tenemos, ¿no? Los problemas que tenemos en Huancayo, donde no existe un relleno sanitario de tratamiento de la basura y tratamiento de los lixiviados. ¿No existe? No hay tratamiento de lixiviados. Tenemos el grave problema de agua, por ejemplo. Las soluciones son tres. O vamos a comenzar a reforestar la cuenca del río Chulcas. Con es alguna una solución. oxidación previa, No, por ese supuesto. para poder nosotros proteger a Guaitapayana. O sea, ya se conoce vía de soluciones, pero no lo hace. El problema también del agua que tenemos es que va a minorar. Hay una escasez y la población no tiene acceso a agua. No solamente es cuestión de darle cantidad, sino también calidad, al fin de poder aminorar los problemas de enfermedades que nosotros tenemos. Entonces nos falta mucho que hacer, pero para eso hay que sentarse y hay que aplicar profesionales multidisciplinarios para dar soluciones reales al problema, pero ya inmediato. Mucho se habla y poco se hace. Los problemas del río Mantaro los vengo escuchando del año 1976 con mi abuelo. Se ha hecho paneles, se ha hecho foros, se ha hecho de todo tipo de reuniones. Y hasta ahora... Y sigue no se muerto el hace. río. Somos unas pocas ciudades del mundo que tenemos un río muerto. Otro al río Mantaro, nuestros abuelos salían a pescar trucha y bañarse. Pero no hay esa solución. Cuando existen métodos biológicos de bioremediación, pero esa es decisión. Y por eso que es necesario despertar a los hombres de ciencia. Y en ese contexto, si nosotros despertamos a los hombres de ciencia, las cosas van a ir mucho mejor. Y sobre todo pensando en nuestras futuras generaciones. ¿Qué tan Y eso- costosas son estas? Bueno, este tipo de sí, son soluciones? costosas, efectivamente, pero hay un tema pues de contaminación de mucho tiempo atrás y la remediación obviamente que cuesta, pero hay que emprenderla. Por ejemplo, el hecho de que no haya en Huancayo rellenos sanitarios Claro, es algo inverosímil, ¿no? Una ciudad tan importante. Y eso que si uno va a Iscuchaca, por supuesto, ahí he comentado también en este programa, que uno puede ver los camiones de la municipalidad botando los desechos sólidos en el río Mantaro, como sucede en Ambo, Huánuco, con el río Huertas, que es un afluente del Guayaga. Tampoco hay en Ambo relleno sanitario, está ahí acumulada la basura en una quebrada cercana a esa capital provinciana. Y si vas a otras partes del Perú, por supuesto que sucede lo mismo.